me voy a explayar. Vamos a hablar de la tercera parte de la trilogía de Africanus, Publio Cornelio Escipión, escrita por Santiago Posteguillo. En esta tercera parte nos encontramos con un Publio, nuestro héroe Publio Cornelio Escipión, no solamente más maduro, sino viejo. Y viejo en todos los sentidos de la palabra, de tal forma que puedes lograr vislumbrar cuál fue ese crecimiento, y no solamente ese crecimiento, sino ese cambio que existe en el personaje, esa evolución del personaje, de tal forma de que aquel mancebo que fue Africanus, o que fue el hijo del cónsul, más que nada, llega a ser el príncipe senatus, o el senador máximo, vitalicio casi, que es ahora. Posiblemente ha de tener unos 60, entre 50 y 70 años. No hice bien las cuentas, pero algo así tiene de edad. Y entonces me encuentro con esta novela que, para serte sincero, tardé muchísimo en leerlo. Posiblemente 3 semanas, 4 semanas, no lo sé. Pero tardé mucho, de tal manera. ¿Por qué se dio esto? Fue porque el 50% del libro, la mitad del libro, no la disfrutaba tanto como Las Legiones Malditas, no lo disfruté tanto como Africanus, y no lo disfruté tanto como la mitad del libro ya para el final. Entonces, a final de cuentas, sí vale la pena leerlo todo, porque no solamente comprendes cuál era el contexto histórico en ese momento, sino que también encuentras conexiones para el final de la novela. Y no solo eso, sucede que Santiago Posteguillo utiliza el recurso en el que Publio Cornelio Escipión está escribiendo sus memorias. Y al escribir sus memorias escribe por él mismo. Y al empezar a escribir por él mismo, te quedas, pues, ¿qué pasó? Resulta que había sido ganador en Cartago contra Aníbal en las Legiones Malditas, y ahora te encuentras con que fue traicionado y está en el exilio fuera de Roma. Y entonces explica y dice, pues lamento mucho, pido una disculpa a mi familia por todo lo malo que hice, casi a mi hijo, y bla bla bla. Se pone un poco sentimental y dices, ok, pues pasó todo esto, lo expulsaron de Roma. ¿Por qué lo expulsaron de Roma? Y entonces no queda claro, te digo, en la primera parte del libro, porque te dice todos estos hechos y acontecimientos que van a develarse a partir de la mitad del libro en adelante, y que parece ser que en la mitad del libro no tiene ninguna conexión, pero obviamente todo tiene. Entonces, por eso tardé mucho, y por eso pudiera ser un tanto aburrida en un principio, pero al final definitivamente te llevas un tesoro invaluable. Santiago Posteguillo tiene la dicha de utilizar bibliografía, y coloca al final un apéndice en el que dice: esto es real, esto no se sabe. Estos personajes fueron añadidos a la historia porque no hay registro de ellos, y fue para hacerla como una novela atractiva en todo sentido. Y eso es muy honesto de su parte, y también es algo que se aplaude. Eso es maravilloso. Y aquí te encuentras también, además de un Publio viejo, te encuentras a un Publio enfrentado contra Antoquio III, quien es ahora una potencia importante en Asia, y que ahora puede ser el único ejército que está en contra de Roma, a final de cuentas, en este mundo que ahora ya está dominado por Roma, o todo este Mediterráneo dominado por Roma, gracias al vencimiento de Publio Cornelio Escipión Africanus contra Aníbal en Cartago, en las Legiones Malditas. Como saben, termina la novela con este vencimiento de Aníbal, y Aníbal, si bien forma parte del Senado de Cartago en su momento, pues resulta que es traicionado en esta tercera parte de la traición de Roma. También traicionan a Aníbal, y Aníbal corre hacia esta segunda potencia en el mundo, que es Antoquio III, que lo que busca es reinstaurar el imperio de Alejandro Magno. Entonces tiene un ejército inmenso, maravilloso, y entonces Aníbal dice: ok, me voy para allá, convenzo a Antoquio de que soy el general indicado para él, y sí lo hace. Pero resulta que se vuelve una batalla infructuosa. Resulta que Publio, a final de cuentas, no se enfrenta contra Aníbal por 2 razones. Uno, Publio se enferma y sale del campo de batalla, de esa batalla contra Antoquio III. Pero no solo eso. Aníbal sugiere
cambios en la estrategia que había dispuesto el rey, y resulta que no le hacen caso, porque es extranjero, porque pues es Aníbal, ya perdió una vez, y pues hay muchas traiciones ahí en la corte de Antoquio. Entonces le dicen, ¿sabes qué? No, le hacen ahí poner una jugada política de tal manera que lo vetan, y entonces Aníbal, pues a fin de cuentas no hace nada en esa batalla. Y esa batalla se conformó gracias a la estrategia de Publio, que se la dijo a su hermano Lucio, quien era cónsul, quien era en realidad el cónsul en ese momento, y quien dirigió a las tropas de acuerdo con la estrategia de Publio Cornelio Escipión. Entonces, a final de cuentas, no se enfrentan por segunda ocasión, aunque sí se enfrentan de cierta manera, en egos y todo este aspecto. Pero resulta que ahí vencen los romanos, Antoquio III, Antoquio queda pulverizado completamente, pero de ahí, a partir de ahí vienen todas las vicisitudes que llevaron a que existiera esta traición de Roma hacia Publio Cornelio Escipión y este exilio. Y esto es fascinante, te va a encantar. Si te gustan las novelas históricas, te va a fascinar. Si no te gustan, te conmino a que leas novelas históricas, porque no solamente te deja un contexto de la historia, sino que entiendes mucho a los personajes, o la manera de pensar, o la manera de vivir en aquel entonces. Y eso definitivamente es invaluable. Mi querida gente libre, te mando un abrazo cargado de poder y energía, y que tengas un excelente día.